Hola, ¿cómo están? Estoy contenta porque acabamos de terminar un curso de psicología positiva en la Universidad Adolfo Ibáñez, maravilloso, con cerca de 40 personas. Se van a lanzar nuevos cursos y nada, uno queda como con entusiasmo y esperanza también después de terminar esas iniciativas y ver que hay tanta gente motivada con aprender también distintas temáticas para poder construir un mundo más humano, más igualitario y con más fortalezas orientadas al bienestar común. Y de eso hoy día vamos a estar hablando con Claudia Lobos. Ella es especialista en comunicación no violenta. Claudia también es psicóloga clínica de la Universidad Católica. Ella es magíster también en psicoterapia sistémica estratégica con un enfoque constructivista, diplomada también en terapia de pareja. Ella ha trabajado mucho tiempo desde la terapia breve, centrada en las soluciones, terapia estratégica, ya sea con individuos, parejas, familias. Ahí se está uniendo Claudia. Y la idea es justamente poder aprender un poquitito sobre esto. ¿Qué es la comunicación no violenta? ¿Cómo podemos manejarla? ¿Cuáles son los pasos? ¿Y cómo nos ayuda este estilo de comunicarnos para poder también conversar con otros de una manera pacífica y poder aprender también a relacionarnos mucho mejor desde ahí? Entonces, vamos a esperar que Claudia nos invite eso. Ahí me envió la invitación, perfecto, y la vamos a sumar. Y es tan importante este tema. Creo que hace poco está empezando a sonar en Chile cada vez más, se han ido formando más especialistas, así que es un lujo tener a Claudia, que ya lleva harto rato trabajando en esto también. Hola Claudia, Hola, te ¿se escucho. ve? Todavía no te veo, pero te escucho. Sí, y tengo la impresión de que estoy al revés en la cámara. Vamos a ver por qué. A Debe ver, ser por vamos a ahí ver si conectando. aparezco por ahí. Estoy conectada desde el teléfono para ver si la conexión nos acompaña hoy día. A ver, es interesante porque, bueno, sin conocernos mucho más allá, al ver también la formación de Claudio, y decía, mira que yo también estuve muchos años, además de haberme formado como terapeuta de pareja, me formé también en terapia estratégica breve, centrada en soluciones, y creo que es un modelo bien interesante también, como de orientar el enfoque a ver no solamente el entendimiento de las situaciones, sino también cómo las resolvemos y las manejamos. Ahí sí te veo y Ay, te sí, escucho. estoy tratando de acomodar el celular acá en el computador que tengo al frente y enseguida quedamos listas. Dame un segundito. Oye, un gusto estar acá contigo conversando. Muchas gracias por la invitación. Muchas Gracias gracias, a ti por Mónica. acceder en este hablar de este Ahí tema. está. Súper. No, feliz de poder conversar de un tema que me parece súper relevante además, Mm. eh, por los tiempos que corren y la forma en que nos estamos comunicando y cómo estamos manifestando nuestras necesidades o no las estamos manifestando. Bueno, para partir, me gustaría un poco contar de dónde viene esto de la comunicación no violenta. Sí, porque hay muchas Eh, personas que están escuchando por primera vez sí, de qué se trata esto de la CNV corta, de la comunicación ajá, no violenta, cuáles son los sí, pasos. sí. Hay como cuatro pasos que los vamos a ver después, un poquito más. Me interesa un poco como definir de dónde viene, porque en Chile efectivamente no es tan conocida. Hay otras partes, como en España, en otros lugares donde es mucho más conocida que acá o en Brasil. Eh, es un método, es una práctica más bien, es una práctica que fue desarrollada por Marshall Rosenberg, un psicólogo estadounidense que falleció el 2015, si no me equivoco, y en el que plantea que nosotros los seres humanos somos naturalmente compasivos, ¿no? Hay un supuesto a la base de que nosotros deseamos el bienestar, ¿no es cierto?, de manera natural en las otras personas y que deseamos contribuir a ese bienestar. Entonces, también supone que somos seres que estamos interconectados, ¿no? Somos interdependientes. Lo que le ocurre a uno le ocurre al otro. Hay una codeterminación, ¿no? Como nos vamos influyendo mutuamente en cuanto a nuestras respuestas, nuestras formas de relacionarnos
tiene implicancias, tiene consecuencias en el otro, y esto es de ida y de vuelta. Entonces, hay una interconexión, y que todos los seres humanos tenemos sentimientos y necesidades, y plantea que estas necesidades son universales. Ahora, no, ¿por qué no violenta? ¿Ya? Porque también al principio a mí me hacía un poquito de ruido esto, ¿por qué se define como no violenta en vez de compasiva? Pero en realidad la base, ¿no?, es como la negación de, pero la base es esa, la base es que es una comunicación compasiva, y alude a las prácticas de Mahatma Gandhi, ¿no? De la resistencia pacífica, donde uno puede oponerse y puede poner límites de manera muy compasiva. Entonces, muchas veces la gente cree que la comunicación no violenta es, como dice Pilar de la Torre, un merengue blandito donde no hay límites y uno deja que pasen, lo pasen a llevar, y no tiene nada que ver con eso. De hecho, es muy violento no poner límites, no protegerse, no cuidarse o no cuidar a los otros. Entonces, bueno, a mí en lo personal es un tema que me gusta mucho, porque además de ser psicóloga, yo soy licenciada en lingüística en la Universidad de Chile. Eso no te lo comenté. Siempre, nunca lo comento, pero en realidad me gusta, o sea, siento que la psicología y la lingüística tienen un lugar común acá en la comunicación, y porque además también tú lo sabes súper bien como psicóloga, ¿no es cierto?, que la gente llega a la consulta muchas veces diciendo que el problema que les aqueja es problemas de comunicación, ¿ya? Es un gran Muy, motivo de consulta. muy, sí, como que habitualmente lo ponen ahí, y creo que yo antes decía, bueno, esto no es un tema solo de comunicación, pero en realidad sí, hay un elemento súper potente que tiene que ver con comunicación cuando entendemos la comunicación en su sentido amplio, ¿no? Y comunicación para mí tiene que ver con, primero, una construcción de la realidad a través del lenguaje, donde interactuamos con un otro y nos afectamos mutuamente en este conversar, en este dialogar, en este actuar, porque comunicar es conducta, ¿no? O sea, toda comunicación es conducta y toda conducta es comunicación. Entonces, no podemos no comunicar, no podemos no relacionarnos, no podemos no interactuar. Siempre lo estamos haciendo, incluso desde el silencio, incluso desde el no decir nada verbalmente o no hacer nada. Es súper También estamos interesante comunicando. entenderlo Entonces, también, porque muchas veces confundimos o creemos equivocadamente que el lenguaje es lo que decimos, pero justamente dentro de la comunicación está también lo que no decimos, y de hecho el contenido, como exacto. el texto que uno dice, es el 7% de la comunicación. El 38% tiene que ver con el Así es. tono, la gestualidad, y hay un porcentaje muy enorme que es netamente tu cuerpo, cómo el cuerpo habla. O sea, yo te puedo decir, sí, pero si yo no te dije Mm, nada. No, pero tu cara, tu tono, hay exacto. cosas que sí dicen mucho más. Así es. Entonces, es súper interesante Y eso. todo eso, sí, todo eso que tú dices, con esas cifras tan exactas, que no la había escuchado así, pero me parece súper interesante, como porque efectivamente la comunicación no verbal es muy potente, y la comunicación tiene estos dos elementos, ¿no? Como el nivel de contenido, que es el mensaje, qué es lo que decimos, y el nivel de relación, ¿no? Que cuando nos comunicamos estamos haciendo algo, estamos relacionándonos con un otro desde algún lugar, ¿no? Entonces, muchas veces los problemas se gestan porque confundimos esos dos niveles. Es que yo no te dije eso, pero yo leí otro mensaje en la forma en que me lo dijiste, como dices tú, el tono, la postura corporal. Entonces ahí nos vamos enredando, porque yo creo que es súper útil poder distinguir estos dos niveles, ¿no? Muchas veces pasa que las personas se quedan entrampadas en el contenido y dicen, muchas veces también llegan a terapia porque quieren saber quién tiene la razón, ¿no? Si no fuera Como un que el juez. psicólogo pueda Sí. hacer las veces, claro, hacer las veces de juez. Entonces, ocurre esto de que a veces las personas prefieren tener la razón que tener paz. Y yo digo que de ahí a nuestro lema, ¿no es cierto?, de nuestro escudo, que es por la razón o la fuerza, hay un paso, ¿no? Entonces, cuando hablamos desde quién tiene razón, estamos de alguna manera generando una coerción en el otro para obligarlo a someterse a un argumento, porque yo siento que tengo un acceso privilegiado a alguna realidad allá objetiva, ¿no? Entonces, también, claro, entonces también entender que cuando nos comunicamos hablamos desde nuestra historia, desde nuestras emociones, desde el lugar que ocupamos en este momento, desde nuestra crianza, desde cómo nos levantamos en la mañana. Entonces, estamos cambiando constantemente. La comunicación es cambio, es dinámica, fluye, ¿no? Entonces, no es algo estático, no se puede resumir o reducir a un contenido.
hay relación todo el tiempo y la relación es muy, muy importante. Entonces, o sea, esto no sé si lo dice la comunicación no violenta, pero yo lo agrego porque creo que nos ayuda a poder diferenciar y entender que desde ahí la comunicación no violenta hace un gran aporte respecto de la relación y el vínculo. O sea, no sirve de nada transmitir un mensaje pensando que yo estoy en lo correcto, cuando en verdad la forma en que lo hago, las palabras que utiliza, solo genera que el otro se cierre, ¿no es cierto? Que se cierren posibilidades de comunicación, de que se sienta atacado, amenazado, enjuiciado, criticado, ¿no? Porque yo aduzco que tengo razón o tengo un buen argumento para eso. Entonces, es muy importante la forma. Dentro de eso es bien interesante ver cómo a mí me gusta mucho los VIP que habla Gottman, que Gottman decía, por ejemplo, si tú dices, hace frío, y la otra persona no dice nada, o dice, oye, pongamos una película, no hubo VIP, no hubo como conexión. En cambio, si te dices, prendo la estufa, o te traigo un chaleco, quieres un tecito, ahí sí hubo VIP. Y en las parejas, en las amistades, en cualquier relación, incluso en un equipo de trabajo, que haya más VIP, que básicamente yo respondo con una acción o un mensaje a lo que tú me dices. Si hay más de un 80% de VIP en esa relación, de yo te escuché y te dialogo, te digo algo en respuesta positivamente a eso, hay una comunicación que es muy distinta. Porque si yo hablo, o te cuento de mi pega, o te digo algo, y no hay respuesta, o te cambio tema, al final empieza cada vez más silencio y empiezo a desmotivarme, porque ¿para qué te voy a contar si no te interesa? No hay VIP. No hay Claro, qué importante resonar, ¿no? Yo lo leo así como resonar con el otro, con las necesidades, qué es lo que me está queriendo decir. Bueno, tampoco podemos adivinar, por eso que es importante poder explicitar de manera clara nuestros sentimientos, nuestras necesidades y hacer peticiones y no exigencias, que es lo que propone la comunicación no violenta. Y algo que quería agregar, Mónica, a lo anterior es que se nos hace un poco a veces complicado entender esto de la comunicación no violenta porque no hemos sido socializados, ni hemos sido instruidos, ni en la crianza ha habido un énfasis fuerte sobre cómo desarrollar habilidades socioafectivas, cómo conectarnos con las emociones, ¿no es cierto? Desde chico aprendemos que hay que obedecer, que hay que ser buen chico, que hay que sacarse buenas notas, que hay que cumplir con las expectativas de los padres, pero rara vez nos preguntan cómo te sientes, ¿no? ¿Qué necesitas? Y tenemos un léxico súper acotado respecto, de hecho, no diferenciamos sentimientos de necesidades, pareciera que son como la misma cosa, si uno le pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia entre las dos? ¿No? Entonces, no tenemos léxico porque no hemos sido socializados desde esta comunicación amable, amorosa, conectada, empática, auténtica, que nos invita a mostrar un aspecto vulnerable del ser humano y que hoy día lamentablemente tiende a visualizarse como si yo muestro mi vulnerabilidad, quedo preso, ¿no es cierto?, o quedo sometido a un posible ataque de un otro. Entonces, se nos hace muy difícil mostrar esa vulnerabilidad, porque también vivimos en una sociedad que tiende a dominar y a someter y a controlar. Entonces, qué importante desde la crianza poder abrir espacios de conexión con los niños, de preguntarles cómo se sienten y poder nombrar emociones, ¿no? Y poder conectar esa emoción con la necesidad, que es lo que nos propone también eso la es comunicación porque no al final violenta. del día muchas veces estamos acostumbrados a que te pregunten ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y uno ahí se queda. Pero la Claro, posibilidad es, de repente, incluso claro. como papá, de repente decir, ¿sabes qué? Hoy día estoy un poco triste, hoy día me dio un poco de susto esto, o sea, no tenemos por qué estar siempre bien. Y poder de repente dar espacio para Exacto. decir, para pedir ayuda con humildad. O sea, a mí me asombra la cantidad de adolescentes que no quieren molestar a sus papás dándoles sus problemas. Les cuesta pedir ayuda porque voy a molestar si digo que me siento mal, triste. Y el poder tener la humildad de decir, oye, nos necesitamos todos. Todos en el fondo podemos de repente querer un abrazo, estar triste, estar súper bien en el fondo como de, hoy día quiero que me regaloneen, hoy día quiero, quizás no quiero, o me siento triste y necesito esto, y poder pedir o decir, necesito un Claro. abrazo, eso sí, uno lo enseña de la familia, claramente vamos a criar niños con más habilidades para pedir desde la amabilidad, no desde la exigencia.
Claro, claro, y de ahí, justo hoy día conversábamos con eso con una colega, como esto del pedir, ¿no? Porque el pedir, una de las distinciones que hace la comunicación no violenta es poder distinguir la necesidad de la estrategia o del satisfactor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener necesidad de conexión, de proximidad, de contacto físico con el otro. Esas son tres necesidades que son parecidas. Y puede que ese satisfactor sea un abrazo. Entonces, o puede ser no sé, un pastel, algo dulce, o puede ser bailar, o qué sé yo, ¿no? Entonces, el satisfactor no es lo mismo que la necesidad. Entonces, si yo conecto con mi necesidad, me libera, ¿no? De no tener que identificar la necesidad con un satisfactor determinado, sino que hay múltiples satisfactores para una sola necesidad. Si necesito contacto, proximidad, puedo hacer una petición conectada con esa necesidad, pero puedo darme cuenta que no es la única posibilidad. Puede que el otro no esté disponible a lo mejor para darme un abrazo, pero sí a lo mejor para regalonear, estar juntos, no sé, viendo una película, ¿no? Eh, entonces, eso también es interesante. Y ahí te iba a mostrar un par de ejemplos para ver, para ir entrando como en el tema. Por ejemplo, si yo te digo, o yo le digo a mi hijo, eres un flojo, nunca me haces caso, ¿ya? Desde la comunicación no violenta, eh, esta verbalización que acabo de hacer es violenta, ¿no es cierto? Porque estamos etiquetando, estamos diciendo que el otro, parte de los bloqueos de la comunicación es justamente hacer juicios moralistas sobre el otro, o categorizar, diagnosticar, etiquetar, ridiculizar, en fin, un montón de etiquetas que le vamos poniendo a la conducta del otro cuando no calza con lo que nosotros esperamos que el otro haga. ¿Ya? Habitualmente hacemos eso. Es como si la conducta del otro no calza con mi expectativa, entonces lo etiquetamos rápidamente. Por ejemplo, si mi pareja, por ejemplo, necesita más afecto del que yo le puedo dar, voy a lo mejor etiquetarla como que ella es demandante, ¿no? Y es dependiente emocionalmente. Pero si yo necesito más afecto del que ella me está dando, entonces ella es fría y insensible. Entonces es interesante que ponernos en el lugar desde donde hablamos, ¿no? Porque cada uno tiene sus propias necesidades y desde ahí tenemos que evitar o no conectar con esta como casi reacción automática de hacer un juicio moralista de la conducta del otro, del comportamiento, porque no calza con mis creencias y valores. Entonces, en vez de decirle, eres un flojo, nunca me haces caso, desde la comunicación no violenta, por ejemplo, podemos decir, cuando no haces tu cama en la mañana, me siento abrumada, ¿no es cierto?, o agotada, necesito colaboración. Entonces es muy distinto decir eso, donde hicimos referencia a la observación de los hechos que genera mi sentimiento, ¿no? O sea, los hechos son, a mí me pasa esto, no hago una interpretación, ¿no? Entonces yo me conecto con mi sentimiento, pero lo primero que hago es generar una observación de los hechos, no una interpretación, y eso nos cuesta mucho, ¿no? Por ejemplo, podemos decirle a alguien, tu problema es que eres demasiado ególatra, ¿ya? Eso en una discusión de pareja podría salir, ¿no es cierto? En un intento desesperado, como dice Marshall, la crítica es la manifestación trágica de una necesidad insatisfecha, dice él. Y me parece una bonita definición. Es como, no estoy pudiendo expresar mi necesidad, entonces lo que hago es te enjuicio, critico, te diagnostico, ¿no? Como ególatra, por ejemplo. Entonces, en vez de decir eso, puedo ir a los hechos puntualmente que me generaron esos sentimientos, ¿no? Y esa reacción. Entonces puedo decir, cuando te cuento cómo estuvo mi día y tú estás mirando el celular, ¿no es cierto? Mientras te hablo, me siento desconectada. ¿Ya? Y ahí me conecto con mi emoción, me siento desconectada. Necesito atención, ¿no? Necesito consideración. Y te quiero pedir, y ahí hago la petición. Es súper distinto decirlo desde ahí a decir, tu problema es que eres demasiado barato. Lo que pasa es que cuando ya estamos con la rabia hasta acá, nos cuesta mucho y caemos bajar. en Entonces, nunca, el la idea siempre, el es, tú siempre haces esto, tú nunca, que al final son generalizaciones que tampoco ayudan. exacto, Ahí comentaban recién, por ejemplo, ¿por exacto. qué tengo que pedirle colaboración para que se responsabilice del orden de su dormitorio con los adolescentes? Claramente uno Mm, funciona como equipo. Entonces, claro. más allá de como, Mm, oye, ¿me puedes ayudar a mí? Es como, no, tenemos
responsabilidades mm, distintas, pero sí es súper importante ser claro, mm, como qué le toca a qué, cómo nos vamos a mm, organizar. Hay conversaciones previas, porque si yo nunca te he sí, dicho que hagas algo y de repente me enojo porque no hiciste mm, lo que yo creía que mm, tenías que hacer y que se debería ocurrir mm, solo, de repente el otro es como, pucha, me claro, están retando, en el fondo como claro, en vez de pedirme, exacto, quizás tú asumes que se me debería ocurrir. claro, y sí, yo creo que eso por un lado, y la palabra colaboración, te fijas que estamos tan socializados en el término de que o competimos o Sí. exigimos al otro, ¿no? Y yo creo que la crianza no puede estar basada en la exigencia. Yo te exijo y tú me obedeces, porque soy tu papá y tu mamá. Yo creo que eso genera mucho cierre y distancia afectiva. Entonces, si bien hay deberes, ¿no? Sabemos que, que cada uno cumpla su rol y sus deberes porque nos estamos colaborando mutuamente también. O sea, hay un trasfondo de colaboración y qué importante transmitirle a nuestros hijos eso, porque desde ahí están más abiertos, están más permeables a conectarse. Entonces después los papás nos quejamos que los hijos no nos hablan, que no nos cuentan lo que les pasa, pero en realidad hemos sido súper críticos desde el inicio, con las notas, con que no haces tu cama, que eres un flojo, que tienes aburrida. Entonces, ¿cómo podemos pedir apertura? Y esta es una forma de comunicar. Yo sé que es difícil al principio como de conectar porque va un poquito contra corrientes, como contracultural, y es lamentable que sí sea, pero va un poco contra la forma habitual que tenemos de hablarnos mutuamente. Es muy fácil, o sea, abre Twitter, abre cualquier red social y vas a ver la cantidad, todos lo sabemos, de juicios, de críticas, de denostación, de ofensa, de humillación. Está lleno de eso. Entonces, es un Y impulso creo que cuando tú automático, hablas también casi. de la confianza, o sea, hay muchas veces que hay familias que también se relacionan o parejas que se relacionan muy desde la queja, la crítica, el tú no me ayudas, tú no me escuchas, no me. Cuando es como si me tuvieras que dar a mí. Y al Exacto. final hay un tema de conversación, de acuerdos, de cómo me siento yo con algo que sucede. Lo que tú dices, yo observo un hecho y te digo lo que me pasa a mí Mm, y yo puedo mm, sugerir algunas exacto. posibilidades para poder resolverlo, dar el espacio de decir, Mm, bueno, si se te ocurre alguna idea a ti sobre cómo construimos, cómo lo mm, resolvemos juntos, es muy distinto a estar imponiendo. mm, A mí me llama la atención, a veces hay muchos sí. chicos que es como, pucha, yo estoy con depresión, Mm, acabo de terminar con mi polola, o me está yendo mal en un colegio, y mi mamá lo único que hace todo el día es decirme que haga mi cama. Pero no me he preguntado cómo estoy, cómo me siento, mm, qué me pasa. A veces hay tantas peleas sí, por lo doméstico y nos totalmente. perdemos de lo importante, que es cómo se Mm, siente el otro, qué le pasa. Y esas conversaciones sobre sí. mesa, no sé, pero esas conversaciones creo que hay que darse el espacio para Mm. tenerlas. Claro, y lo otro que nos invita, conectado con eso, la comunicación no violenta justamente es el tú no me, es entender que el otro no está ahí para satisfacer nuestras necesidades y que no tiene que adivinar y no tiene que hacer lo que yo quiero. Yo puedo pedir, ¿no? Pero no puedo exigir. Y entonces nos hace sentirnos responsables y hacernos cargo de nuestras propias necesidades y nuestros propios sentimientos, porque yo siempre digo, cuando uno apunta con un dedo al otro, hay tres dedos que te están apuntando a ti. Entonces, cada vez que yo hago una afirmación sobre lo que no me gusta allá afuera, también es una invitación para poder ver qué me pasa a mí cuando hago esa afirmación, o sea, con qué necesidad está conectando, que no la he podido descubrir, ¿no? Yo quiero algo, ¿para qué quiero eso? Para tal cosa, ¿para qué quieres esto? Entonces, finalmente, voy conectando con esa necesidad que es mía, y como no la veo cubierta y satisfecha, es más fácil externalizarla y ponérsela al otro. Tú no me haces. Y en realidad, como dice Maturana, los otros no son los causantes de nuestro sufrimiento. Los otros son Sí. gatillantes, pueden ser perturbadores, ¿no? Pero no causan. Yo reacciono de acuerdo a mi propia estructura, a mi propio sistema nervioso, a mi propia historia. Entonces, tener la posibilidad de elegir cómo reaccionar nos da mucha libertad. No estamos presos, no somos esclavos de que si el otro dice esto, yo no me queda otra que pegarle la Como Víctor cachetada, ¿te fijas? Frankl, O decirle algo sí, que carabato. Víctor Frankl es así como Ajá, y tú no puedes hacer algo con la realidad o no puedes controlar la realidad, pero lo que sí puedes controlar como ser humano es cómo interpretas aquello que te pasa, qué haces con eso que te ocurre. exacto, Claudita, yo quiero aprovechar esta exacto. instancia porque de verdad hay pocos especialistas en comunicación no violenta y me encantaría Mm, que pudieras transmitirle a la gente como cuáles son los pasos o cómo uno podría empezar a avanzar, a aprender ujú, este tema
comunicarnos de esta mm, forma con el otro. sí. Ok, sí, bueno, primero decir que no soy una experta, pero sí una Deja curiosa grande. por saber y aprender algo, un tema que me gusta mucho, que me hace mucho sentido y que como terapeuta también uno lo puede observar en la clínica constantemente, el modo en que conversan, y me ha servido mucho utilizarla como una herramienta Sí. terapéutica también, ¿no? ¿Cómo podemos aprender a comunicar nuestros sentimientos y necesidades sin temor a sentirnos vulnerables? Entonces, bueno, los pasos, lo que, un poquito antes de la... Antes, Sí, es dime, que veo dime. que por segunda vez Claudia nos está Mm, preguntando si puedes diferenciar emoción de sentimiento. Está con esa inquietud mm, hace rato y para la levantando la comunicación mano, no, entonces dije, ya. ya, sí, para la comunicación no violenta son lo mismo, no hay una diferencia, ¿ya? Sí hay una diferencia con la necesidad, ¿ya? El sentimiento, la emoción es un indicador, ¿no? Tenemos sentimientos placenteros y displacenteros. Placenteros que nos generan bienestar y displacenteros que nos generan malestar. Entonces, cuando identificamos una emoción, un sentimiento displacentero, esa es la forma, es la brújula, es la guía que nos va a llevar a la necesidad. Entonces, por ejemplo, me siento agotada, ¿qué necesito? Me siento agotada, ¿qué es lo que estoy Descansar. necesitando? No vacaciones, porque ese es un satisfactor, claro, necesito descansar. Y hay muchos satisfactores probablemente que van a poder ser una vía, un medio para poder satisfacer esa necesidad. Entonces, cada vez que tengo un sentimiento displacentero, que hay muchos, ¿no? Frustración, me siento desconcertada, me siento agobiada, angustiada, desesperanzada, etcétera, voy a ver qué necesidad hay ahí. Entonces, es un súper buen indicador para empezar a buscar, ¿no? Detrás de ese sentimiento, de esa emoción, qué necesidad hay. Y a veces nos cuesta encontrar, ir hacia allá, porque, bueno, primero nos faltan léxicos para poder nombrar las necesidades. Hay un listado bien bonito, de ahí les puedo recomendar después un libro para poder seguir indagando sobre el tema. Pero básicamente son lo mismo, emociones y sentimientos, ¿ya? No así necesidades. Y la necesidad, también hoy día hablaba con otra colega, no hay una definición formal de necesidad, pero es cuando yo me digo, quiero esto, deseo esto, el ¿El para para qué qué? me conecta con la Sí. necesidad. El para qué quiero esto, ¿no es cierto? Para para sentirme más valorado. ¿Para qué? Ese para Porque qué, para Martino, sentir, a mí me sí, encanta porque creo que es súper, a veces esperamos siempre que otro resuelva nuestras necesidades. Para poder mm, amar de manera mm, saludable a otros, primero tengo que amarme yo. Entonces también el poder escucharnos en sí, nuestras necesidades, poder decir, por ejemplo, a ver, ¿para qué en el fondo como quiero que alguien, no sé, por ejemplo, tengo frío, esa es una necesidad, así como algo me pasa, ¿qué quiero? mm, Quiero que me abriguen. ¿Y por qué tiene mm, que abrigarme otro? claro, ¿Y qué pasaría si yo me abrigo primero? Si yo en el fondo proveo mm, ese satisfactor de necesidad o yo me mm, reconozco si necesito reconocimiento mm, externo. ¿Qué pasa con mi mm, propio reconocimiento? Porque hay veces que sí, la peor persona que se trata es uno mismo. sí, Entonces, ¿qué pasa con yo? Me sí, felicito, me es siento cierto, orgulloso de mí, me doy el espacio para reconocerme claro, también con mis logros. Y si yo lo hago conmigo, es más sí, fácil poder hacerlo con otros o relacionarme. sí, Pero no puedo esperar que todo me lo haga totalmente. O otro. sea, claro, no puedo esperar que otro satisfaga una necesidad más que no logro identificar, ¿no es cierto? Entonces me quedo reverberando ahí en un bucle eterno, sufriente, donde intento que los otros, si me siento infeliz al lado de otra persona, por ejemplo, pero no logro mirar qué es lo que yo necesito, qué es lo que siento. Si logro verlo, entonces puedo decirlo. Y decirlo es el primer paso para empezar a comunicarnos. Entonces, sí, eso por un lado, y lo otro, que también una de las que hay que tener ojo, porque una de las advertencias que nos hace la comunicación no violenta es que a veces hay juicios disfrazados de emoción, ¿ya? Juicios disfrazados de emoción, porque aquí lo que trata de hacer, en el fondo, el propósito final de la comunicación no violenta es no enjuiciar, porque si enjuiciamos el otro se cierra, no conectamos, hay desconexión emocional y entonces la comunicación no cumple el propósito. Entonces, la idea es
cuando hablamos de nuestro sentimiento, en vez de decir, por ejemplo, me siento, no sé, me siento ofendida, o me siento abandonada, me siento despreciada, me siento humillada, etcétera, poder esos verbos, o sea, ese no es un verbo, ese adjetivo, no sé lo que estoy diciendo, me siento ofendida, humillada, tiene que ver, tiene que ver en el fondo estoy haciendo un juicio al otro, a la Es una conducta del otro. interpretación. No es un sentimiento real, claro, es como que estoy queriendo disfrazar un pensamiento que enjuicia a través de algo que suena como a emoción, porque yo digo siento, ¿no? Y es súper habitual que digamos, yo siento que tú no deberías, eso no es un sentimiento tampoco. Entonces usamos mucho la palabra sentir para no aludir a emociones o para enjuiciar de una manera enmascarada, ¿no es cierto? En vez de decir me siento Respondiendo a abandonada, Liliana también, que nos dice que no es lo sí, mismo emoción y sentimiento. Yo creo que hay muchas corrientes, muchas teorías, quizás en la comunicación no violenta, por ejemplo, sí, puede ser que sean tomados o se sí, interpreten para lo mismo y tengan la misma función. En mm, algunas otras corrientes, por mm, ejemplo, desde la mm, terapia cognitivo-conductual, muchas veces emoción se refiere como a lo más básico, alegría, miedo, a lo más mm, instintivo, claro. pero los sentimientos, exacto, Exacto. justamente tú decías esto de la interpretación cognitiva. Si tú a la emoción, por ejemplo, la Mm, pena, le sumo la interpretación de estoy triste porque no conseguí lo que yo quería. Ah, eso ya es un sentimiento de frustración en el fondo. Es como que cuando yo le agrego la corrección, mm, empiezo a tener un sentimiento que tiene como esta mm, racionalización que es mía, no del otro. El otro no, mm, quizás no quiso, mm, así como yo voy a mm, hacer que tú te sientas mm. ofendida, qué sé yo. No, en el fondo, Claro, a veces como yo claro. interpreto esas situaciones, me va llegando. Mm. Claro, y ahí tenemos que ser muy cuidadosos con las interpretaciones, porque las interpretaciones siempre son nuestras y obedecen a nuestra historia, a nuestra forma. Entonces, ahí siento que resuena mucho la comunicación no violenta con el mindfulness cuando hablamos de, por ejemplo, no identificarnos con los pensamientos, ¿no? Es muy habitual que rápidamente nos identifiquemos con un juicio. Es que es flojo, es que eres ególatra, es que eres desconsiderado. Y entonces, ahí, cuando nos identificamos con ese juicio, validamos nuestra reacción emocional frente a eso y nuestra conducta. Entonces, obvio que actúa así, porque tú eres así. Entonces, cuando hacemos eso, con esa radicalidad, con esa dificultad para poder mirar lo que estamos pensando, nos volvemos un poquito peligroso, porque podemos justificar casi cualquier acción en virtud de tú eres o tú te lo merecías, ¿no? O lo hago por tu bien, ¿no? Entonces, creo que es importante que podamos observar los pensamientos, las interpretaciones, poder tomar distancia para poder elegir. Si no fuera como yo creo que es, ¿de qué otra forma sería? También, como de estas propias eh, Sí, emociones o situaciones que nos pasan. Es como, me acuerdo mucho el reclamo efectivo desde el coaching, que es como justamente, es ¿ya? como, se me quedó grabado una vez un coach nos enseñaba que la primera parte era justamente validar al otro. Es como, no soy tu enemigo, no es como que yo Ajá, te odie, eso. yo te puedo, para reclamar algo, te puedo decir, Mm, mira, yo sé que tú siempre eres bien responsable, que te haces cargo, por ejemplo, de tal parte de la mm, casa, etcétera. Ahora, a mí mm, me pasa, y ahí es como esto de que tú hablas de la comunicación, como a mí me mm, pasa, y yo me hago lo que yo claro. siento. A mí me pasa que me Mm, gustaría que tú, en vez de pelear tanto con tus hermanos, quizás pudieras colaborar, enseñarles más, etcétera. Y quiero, ¿qué te mm, parece? Sí, y te propongo. O sea, valido, pongo en mí la claro. dificultad y te propongo una vía de solución Mm, donde tú también puedes ser sí, parte y decir, ¿qué te parece a ti? Construyámoslo juntos. Y como que esos pasos también, en vez de exacto. llegar con la crítica, que muchas veces llega defensividad de vuelta, en vez de atacarte, Mm, es como, mira, mm, me está pasando esto frente a esta situación. ¿Qué podemos mm, hacer? mm. Exacto, porque es, como dices tú, muy parecido a la comunicación no violenta, agregaría la necesidad y la observación de los hechos, más que la validación, aquí es la observación de los hechos, el sentimiento, necesidad, petición, más o menos ¿Estos son ese es los cuatro los pasos? pasos, pero va en la misma dirección. Sí, observar los hechos, describirlos, conectar con nuestro sentimiento, emoción, luego, como es una brújula que nos conduce a la necesidad, identificar cuál es la necesidad que está insatisfecha,
y luego hacer la petición. Y la petición no como exigencia, ¿no? Entonces, ahí podemos ir viendo como el primer paso, por ejemplo, podemos decir, nos referimos a lo que la otra persona dice o hace, ¿ya? Lo que el otro dice o hace, que no es una interpretación, tratamos de no mezclarlo, de no hacer una interpretación de los hechos. Entonces, por ejemplo, puedo decir, en vez de decir cuando me faltas al respeto, porque eso sería una interpretación, ¿ya? Me faltas al respeto, una interpretación. El hecho es cuando me dices tonta, ¿no? Cuando me dices que no sirvo para esto. Eso sería los hechos, porque estoy repitiendo la palabra que el otro dijo. El otro me dijo tonta. Entonces, cuando me dices eso, me siento de tal manera. Entonces, o por ejemplo, algo más básico es cuando me gritas, eso es una interpretación. Me gritas, y uno dice, pero ¿cómo si gritar es gritar? No, porque yo le puedo decir, me estás gritando, y el otro te da de responder, no te estoy gritando, yo hablo fuerte, ¿no? También nos hemos encontrado, entonces ahí nos damos cuenta que a lo mejor puede ser cuando hablas en ese volumen de voz, cuando subes el volumen de voz, cuando hablas, eso es mucho más acotado, más específico. La idea de la observación es que si hay varios, yo lo veo así, como que si hay varios observadores mirando esta acción, como si fuera una película, van a estar todos de acuerdo en que esos son los hechos, ¿no? No hay como un sesgo, como decir, eres muy desconsiderado, o, por ejemplo, nunca haces lo que quiero, ¿no? Que también uno puede decir, las últimas veces que te propuse ir al cine, me dijiste que no querías. Esa es una observación. Es distinto a decir, tú nunca haces lo que quiero, siempre haces lo que tú quieres. Ahí estamos enjuiciando. Y el otro se va a defender, no nos va a escuchar, se va a desconectar y el mensaje no va a llegar. Entonces, es difícil, parece súper fácil, pero no es tan simple. No es tan simple observar, es porque estamos acostumbrados a interpretar. Además, imagínate los psicólogos que nos forman desde el psicodiagnóstico, el DCM, o sea, lo que hacemos todo el tiempo es interpretar. Entonces, tenemos que un poquito desenmarcarnos de esta mirada de poder, de no categorizar, de no generar abstracciones, sino más bien ir el aspecto conductual, concreto, específico, que a mí me está generando, ¿no es cierto?, un sentimiento displacentero. Entonces, el segundo paso sería expresar los sentimientos. ¿Ya? Y como dijimos antes, los sentimientos son un indicador de cuáles son esas necesidades que están satisfechas o insatisfechas. Por ejemplo, si mi necesidad es de conexión y compañía y no está satisfecha, ¿no es cierto?, me voy a sentir sola, probablemente. Entonces, sentirme sola es una emoción. Me siento sola porque mi necesidad de compañía o porque quiero pasar más tiempo contigo, etcétera. Entonces, la fórmula ahí es decir, me siento de esta manera porque necesito esto, ¿ya? Me siento de esta manera porque necesito esto. En cambio, si mi necesidad de comunidad, de compartir, ¿no es cierto?, con otro, está satisfecha, seguramente voy a estar contenta. Entonces, vemos que las necesidades displacenteras nos indican las emociones displacenteras nos indican cuál es la necesidad que está siendo insatisfecha de fondo. Entonces, tenemos que indagar un poquito. Se nos invita a detenernos y preguntarnos. Entonces, por ejemplo, lo que decía anteriormente, que las acciones de los demás son un estímulo gatillante, pero nunca van a causar nuestros sentimientos. Gatillan emociones, pero no las causan, ¿ya? Y eso es otra creencia que habitualmente tenemos. Entonces, cuando yo puedo decir, cuando dices que vas a llegar a las 6 y llegas a las 9, me siento sola, me siento distante, me siento molesta, me siento inquieta. A ver, ¿cuál de esas emociones es la que más me conecta? O cuando hablas en ese volumen de voz, ¿sí? Me gatilló de inmediato y quiero notarlo, porque creo que es tan importante hoy en día que estamos como con la prevención de la violencia hacia la mujer y todo. Hay una frase que se repite mucho y me ha tocado escucharla mucho en casos de violencia intrafamiliar o de mujeres que han sufrido violencia, que es que muchas veces la víctima dice, es que yo lo provoqué, en el fondo, porque hay una frase bien repetida, es como, ¿ves lo que me haces hacer después de golpear o después de agredir? Es como, ¿viste lo que tú me haces hacerte? ¿Viste lo que causas? En el fondo, tú me haces enojar y haces que yo
sí. mm, Y es tan importante, por eso agradezco que te hayas dado el tiempo para conversar estos temas, es tan importante entender que uno es responsable de sus acciones. El otro mm, puede tal gatillar, cual. en el fondo te puede generar una emoción difícil, te puede recordar algo Mm, que te hizo daño, te puede generar inseguridad o mm, algo en el fondo que por tu historia, mm, por tus sentimientos, percibes mm, de cierta forma. El otro puede ser que no mm, haya sido su sí, intención hacerte sentir así, pero en el fondo el otro exacto. hizo algo que a ti, por tus características Mm, y tus interpretaciones, te hizo ujú, sentir de cierta forma. mm, Ahora, ¿qué hago yo con eso? claro, Eso es súper importante. El qué hago yo, así porque es. Y yo está soy súper, responsable de ser sí, violento, no es el otro jamás, una exacto. víctima jamás es la Mm, responsable así de es. haber provocado, y esto lo digo súper claro, Mm, abuso mm, sexual, violencia, o sea, creo que ahí es importante desmarcar y entender que mm, el otro puede generar palabras o acciones que a mí me generen displacer o malestar, pero claro, el otro jamás se hace es un responsable gatillante. de que yo le haga daño. Si yo decido agredir, Exacto. es una responsabilidad personal, Mm, agredir físicamente. mm. Entonces creo que eso también es importante. Incluso más allá, ¿Mm? sí, incluso más allá, porque el otro, ni siquiera el otro me genera una emoción, el otro me perturba de tal modo que en mí aparece una emoción. Entonces el otro gatilla, perturba, puede, ¿no? Es como eso, como que pincha algo, ¿no? Pero lo que ocurre con el organismo cuando es perturbado de cierta manera, responde a las características propias de ese ser humano, de esa persona. Entonces, ni siquiera la acción, incluso las emociones, porque yo le puedo decir a otros que tú me haces sentir abandonada, tú me haces sentir, o tú me, no solo acción, sino que me hace sentir, hace que me dé rabia. Tú haces que me dé rabia. El otro no hace que te dé rabia. A mí me da rabia por mis características, porque la misma conducta no va a generar las mismas emociones en todas las Sí. personas, para empezar. Entonces podemos elegir y ser conscientes de lo que nos provoca, qué emoción emerge cuando somos perturbados de X manera, es muy importante porque implica que estamos siendo conscientes de nosotros mismos, lo que nos da la posibilidad, como decía ahí un buen amigo, que cuando esa parte de mí que se da cuenta de la emoción que tengo, no está en esa emoción. Por ejemplo, si yo tengo rabia y hay una parte de mí que se da cuenta que tengo rabia, esa parte de mí no tiene rabia porque se puede dar cuenta, no está sumergida en la emoción, no está, digamos, inundada por la emoción. Hay como cierta claridad, ¿no? Lucidez de poder darme cuenta. Entonces, por eso es tan importante este ejercicio de ser observadores de nuestra propia experiencia, porque nos permite tomar una distancia saludable con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, y cuando tomamos esa distancia saludable podemos elegir, no estamos destinados a reaccionar de manera automática, ¿no? Es como reactivamente. Entonces, tú me provocaste, yo te golpeé, no me faltes el respeto, yo te castigo, Entonces, vivimos desde la reactividad y poder responder ante los estímulos en vez de ser reactivo, ¿no? Que es lo que plantea también el mindfulness, hace una gran diferencia, ¿no? Es una tremenda diferencia. Entonces, como decíamos, con los ejemplos, ¿no? Cuando me dices, otro ejemplo de los sentimientos, cuando me dices a qué restaurante vamos a ir y no me preguntas si estoy de acuerdo, Mm, me siento dolida, me siento sorprendida, me siento impotente, no sé. Por ejemplo, necesito consideración, necesito fíjate, ahí uno conecta con la necesidad que lo moviliza, pero hay que buscar. Tengo que buscar cómo me siento. Cuando me dice eso, cómo me sí. siento. Y ese sentimiento me hago cargo yo, porque es mi sentimiento. No es el otro me lo generó. El otro gatilló, hizo algo que a mí me provocó esta emoción. Entonces, bueno, ya dijimos que hay algunos como juicios disfrazados de emoción, como me siento abandonado, me siento atacado, me siento ignorada, ¿no? Cuando yo le digo a alguien me siento ignorada, en realidad estoy diciendo tú me ignoras. Cuando estoy diciendo me siento manipulada, yo le estoy diciendo al otro tú me manipulas. Entonces, es un juicio que está disfrazado de Sí, sentimiento. Entonces, desde la comunicación no violenta, no serían sentimientos que nos permitan conectarnos con de el manera, otro, que permitan que el otro sea... de manera ¿Cómo? saludable.
claro, o sea, el otro se cierra, porque en el fondo estoy como encubiertamente, estoy haciendo una crítica, me siento rechazado, tú me rechazas, ¿no? Es como, yo pienso que tú me rechazas, que no es lo mismo, Sí. yo me puedo sentir sola, me puedo sentir vulnerable, me puedo sentir confundida, desconcertada, etcétera. Y bueno, el tercer paso, porque parece que nos quedan como 15 minutos, Sí, dura 1 hora y nos corta, Instagram ¿sí? nos bota. Vamos. Sí, entonces vamos, para no quedar Pero ahí ya, al dedo, porque me pasó una vez en una entrevista, el tercer paso sería manifestar las necesidades, ¿ya? Y las necesidades, como decía anteriormente, es como, ¿para qué? Yo quiero algo, ¿para qué? ¿Y para qué? ¿No? Entonces, no hay una definición así como característica de la psicología como, no sé, como este estado de tensión interna. O sea, la necesidad tiene que ver con aspectos biológicos, psicológicos, sociales, pero apuntan y son universales, apunta a generar bienestar, ¿no? De fondo está la idea de cómo generamos bienestar, a propósito del Instituto de Bienestar. Entonces, las necesidades nos conectan con eso, con el bienestar humano. ¿Qué necesito para sentirme bien, para florecer, para poder potenciar todos mis recursos? Entonces, desde ahí tenemos necesidades como techo, necesito alimento, y podemos ir hasta afecto, necesito ayuda, necesito comprensión, necesito contacto, necesito libertad, necesito confianza, necesito sentido, ¿no? Entonces vamos desde el alimento, techo, hasta necesito claro. sentido. Y podemos pasar por toda la amplia gama de necesidades, de lo fisiológico hasta lo más espiritual, ¿ya? Necesidades espirituales. Eh, ¿Y cómo las descubrimos? A través de los sentimientos, ¿no? Entonces, si yo veo un bonito atardecer, ahora que ha habido atardeceres tan lindos, ¿no? El cielo es maravilloso, tan lindo, yo ahí tomando Vueltos fotos, locos, pero sí, feliz, un porque en regalo. realidad, sí, todos vueltos locos tomando fotos, un regalo de estos tiempos que lo necesitamos. Entonces, bueno, cuando uno ve un paisaje así, estos arreboles, uno se siente muy alegre, muy conmovida, ¿no? Y probablemente lo que se está satisfaciendo ahí es una necesidad de belleza, ¿no? Porque necesitamos también belleza en nuestras vidas. Y esa es una necesidad universal. ¿Ya? A uno podrá parecerle que una escultura satisface su necesidad de belleza, a otro un paisaje, a otro una joya, qué sé yo. Entonces, o podemos decir, alguien me dice algo que no es verdad, voy a sentir frustración, ¿ya? Porque mi necesidad de honestidad no está siendo satisfecha. Entonces yo necesito honestidad, ¿no? Y siento frustración porque mi necesidad de honestidad no está Y ahí siendo está, satisfecha. Y en esta pandemia, disculpa, sí, que yo dime. decía, tenemos necesidades tan distintas, porque por ejemplo, yo puedo necesitar cosas totalmente diferentes a lo Mm, que otra persona necesita, y yo creo que para identificarlo es como mm, darnos cuenta que nos molestan cosas diferentes de otros. Quizás a una persona le molesta a la mm, gente que es mentirosa o que es vanidosa, y a otra persona le da lo mismo a la gente vanidosa, y no es tema para ella. Eh, es como, ¿qué mm, es lo que nos molesta del otro? A veces dice más de nosotros mismos, de cuáles son las necesidades que totalmente. nosotros tenemos para relacionarnos saludablemente, cuáles son las cosas que para nosotros son Mm, más pasables o cuáles son las cosas que no son tolerables en base a la escala de mm, valores en las que hemos sido criados, formados, cuáles son los valores que sí. para mí son importantes. Entonces hay gente que es tacaña Mm, y, por ejemplo, hay gente que no soporta a la gente tacaña y no, ay, no, yo no me pienso relacionar con esto mm, porque está y mm, me afecta mm, enormemente. Y hay otros que es como, "Ah, da lo mismo que sea mm, tacaño, yo le pago, me da igual, no, sí. no es un tema. Entonces, tiene que ver con Y esa ahí necesidad. Y ahí, sí, y ahí, Mónica, también es importante ir de nuevo a los hechos, porque puede ser que lo que me molesta a mí en general son hechos y conductas de los otros. O sea, desde la comunicación no violenta puedo decir, cuando te pido colaboración con dinero para comprar en el supermercado, suponiendo que es una pareja que vive junta o algo así, no sé, y tú me dices repetidamente que no vas a colaborar. Entonces ahí, te fijas, en vez de decirle tacaño, yo voy a la conducta del otro. Y efectivamente pasa que es súper fácil y la gente dice, no, que este es un tacaño, que este es un... Y la invitación que nos hace la comunicación no violenta es cómo podemos ver aquellas conductas concretas
que hacen que nosotros hagamos esa interpretación, que se entiende, las tenemos, compartimos significado y tal vez se nos hace más fácil comunicarnos con estas abstracciones, ¿no? Como que ya se hizo todo un proceso inductivo, como el DCM, decimos depresión y sabemos a qué nos estamos refiriendo, pero también corremos el riesgo de generar una mirada reduccionista frente al otro y creer que el otro se define a partir de esa característica, depresivo, bipolar, o qué sé yo, rebelde, o ególatra, lo que queramos decir. Entonces ahí lo encuentro bonito, es un camino más largo, porque tenemos que observar conductas, tenemos que mirar cosas muy, muy concretas y cómo eso nos afecta a nosotros. Y sí, necesidades, como dices tú, tenemos, ellos en la comunicación no violenta dicen que son universales, yo creo que sí son universales, pero no todos sentimos las mismas necesidades porque también afecta, o sea, a cuáles le vamos a dar más énfasis, yo creo que está relacionado con la crianza, ¿no? Con la cultura. Claro, si mi necesidad inmediata es de techo y alimento, probablemente no voy a estar visibilizando mi necesidad de belleza y de creatividad, ¿no? Entonces, claro, por ahí la escala de necesidad de Maslow también hace harto sentido. Entonces, bueno, reconocer las necesidades es el primer paso para poder satisfacerla. Y ya diferenciamos que una cosa son necesidades y otras son las estrategias o los satisfactores. ¿Tú querías decir algo? Pensando en estos 4 pasos. El primero, entonces... Sí. Observar los hechos, sin interpretar. El segundo, comunicar mi sentimiento, mi emoción. Si es displacentera, en este caso, porque estamos hablando de una comunicación difícil, donde yo me siento, ¿no es cierto?, movido, algo que no me está gustando. Y el tercer paso, la necesidad. Ese sentimiento displacentero, ¿con qué necesidad me conecta? Y luego que tengo la necesidad, que estamos en el tercer paso, ¿no es cierto? Por ejemplo, un ejemplo donde están estos tres. Cuando dices que vas a llegar a las 6 y llegas a las 9, hechos, me siento sola, me siento distante, me siento inquieta, por ejemplo. Segundo sentimiento. Porque necesito, por ejemplo, claridad, necesito comunicación, necesito consideración, ¿ya? Entonces ahí recién puedo hacer después la petición. ¿Qué es el cuarto paso? Pero ¿qué hacemos nosotros? Es el cuarto paso. El cuarto paso es la petición. Entonces, bueno, la petición en esta comunicación empática, compasiva, es algo que le pedimos a la persona que haga o diga, ¿ya? Para satisfacer nuestras necesidades. Pero ojo, pedimos, no exigimos. La idea de la petición es porque si esa persona hace eso, nuestra vida va a generar más bienestar en nuestra vida y va a ser más placentera nuestra vida. Y es importante que el otro sepa lo que es importante para nosotros. Entonces, manifestarlo. Pero siempre es en un tono de pregunta, no exigencia, ¿no? ¿Te parece que me gustaría pedirte? Una propuesta. Una propuesta. No es como, por lo tanto, quiero de ahora en adelante que tú nunca más me... No, eso no es una petición. Y habitualmente nos relacionamos así. Me molestó esto porque tú eres así, por lo tanto yo de ahora en adelante quiero que tú... Ahí todo malo. Claro, como ninguno de los pasos. Entonces, las peticiones, la idea es que sea una acción concreta. ¿Ya? Por ejemplo, no podemos pedir quiero que me entiendas. Eso es muy abstracto. Pero sí podemos pedirle, podrías repetir, te pido que repitas tus palabras, en tus propias palabras lo que entendiste. ¿Ya? Yo quiero asegurarme que el otro me entendió. Entonces yo no le digo, quiero que me entiendas. Yo le digo, me gustaría pedirte que repita, y uno lo hace con los hijos. Yo con mi hija recuerdo haberlo hecho varias veces para asegurarme si estaban entendiendo lo que les estaba diciendo. Repíteme en tus palabras qué es lo que entendiste, ¿no? Entonces eso es una petición. El otro no entiende, quiero que me entiendas. ¿A qué te refieres con quiero que me entiendas? Es muy abstracto. Si llevámoslo a algo muy concreto. Lo otro que es hacer en vez de no hacer, ¿no? Es como presencia de algo en vez de ausencia de algo. Entonces, no le digo a alguien, no comas en el living o no comas en tu pieza, sino que le digo, te quiero pedir que traigas tu plato a la mesa y comas allí, ¿ya? Entonces, no es yo quiero que tú no hagas, sino que yo te pido que hagas esto o digas esto. Perfecto. Entonces es presencia. De hecho, la terapia centrada en soluciones, con el modelo con el que yo trabajo, usamos mucho los objetivos terapéuticos como presencia y no ausencia de algo, ¿Qué es lo que ¿no? sigue? Sabemos que el cerebro no lee.
Sí, es como el cerebro no lee los no, ¿no? Yo siempre lo doy ese ejemplo a mis alumnos y desde la neurolingüística dice, si yo te digo no pienses en un elefante rosado, Sí, ahí está el lo elefante creo. rosado, ¿no? Entonces, no es lo que no quiero, es lo que quiero, ¿no? Y bueno, de ahí la ley de la atracción y todo esto de que en realidad no tiene nada de secreto, que en el fondo para crear una realidad tenemos que visibilizarla de la manera que nosotros sí queremos que esté presente, no Es como no queremos que maravilloso. esté. Y el tercer elemento, sí, En el fondo, como nos dale, quedan 3 minutitos, estaba preguntando sí, qué libro eras pasa el bola. que ibas a recomendar. ¿Te acuerdas que al principio dijiste que habían Ya, libros, lecturas? Si sí, alguien quiere, porque es un mundo todo esto de la sí, comunicación no violenta, yo creo que a mí, por lo menos hoy día también me queda mucho como el tema de poder también aprender a responsabilizarnos de nuestras emociones, de lo que nos pasa a nosotros y aprender a pedir, más que exigir mm, o imponer, aprender a pedir eso, constructivamente con el otro. ¿Te parece si digamos, ujú, colaborativamente, más que yo vengo e impongo y yo desde ahora quiero que, y pongo la jerarquía? Es como decir, no, ¿qué pasaría si hacemos sí, esto? ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Cómo lo resolvemos juntos, desde el nosotros y con amabilidad? Creo que parte por así es, reconocer eso y hacernos más cargo de nuestras emociones, aprender a mm, pedir tal también, a cual, pedir ayuda con humildad, a pedir qué necesitamos, tener esas mm, claridades. mm, Cuéntanos tu libro, mm, dónde tal cual. seguiste, dónde podemos El, buscar más información. bueno, el clásico lo pueden googlear, está en PDF, que es el Comunicación no violenta de Sí. Marshall Rosenberg, ¿ya? Que hay, de hecho, si se googlean van a encontrar ejercicios prácticos, ¿no? Porque uno puede ejercitarse, aquí hay que soltar las manos, soltar el pensamiento y empezar a practicar cómo se traduce, es como casi, me decían los alumnos de la universidad, profe, pero es como aprender a hablar de nuevo. Parece al principio un poco así, ¿ya? Pero una vez que uno empieza a sintonizar, la verdad es que se hace mucho más fácil la convivencia, la conexión con los otros. Y el otro libro es de Pilar de la Torre, que se llama, si no me equivoco, Fundamentos y Prácticas de la Comunicación No Violenta. Pilar de la Torre. ¿Ya? Hay videos de ella, me encanta, es una española y me encanta su enfoque. También hay muchos ejercicios ahí. También en el libro de Rosenberg, ¿no? Entonces, da una serie de ejercicios y le pregunta al lector, ¿esto es comunicación no violenta? Y luego sale la respuesta y te explica por qué y dónde no se expresó la necesidad o el sentimiento, etcétera. Entonces, son muy pedagógicos. Son, los dos son muy buenos libros. Maravilloso. Y, y eso, hay, También sí, estaba, es lo que le Pamela nos decía, ¿cuál es la diferencia entre comunicación no violenta y asertividad? es, tiene ¿Cómo? mucho que ver, está muy relacionado, mucho que ver porque efectivamente cuando yo me comunico de manera no violenta estoy siendo asertiva. Lo que pasa es que la concepción tradicional de asertividad es esto de agresión, inhibición, ¿no es cierto? La asertividad está aquí en un lugar en medio en que no me inhibo y tampoco agredo. Ese es un modelo, hay distintos modelos explicativos, pero sí, la comunicación no violenta conecta con una comunicación asertiva, es asertiva. Yo creo que tenemos que aprender Ujú. muchísimo en este camino. Me Sí, yo estoy encantó, en eso sí, me también. encantó escucharte, Claudia, la generosidad para poder transmitirnos los conocimientos con una claridad maravillosa. Así que te agradezco enormemente el tiempo. Es rico escuchar a mujeres que son, no sé, que tienen esta inteligencia emocional para transmitir los conceptos y con tanta pasión, que yo creo que Ujú. necesitamos aprender a Ay, sí, comunicarnos distinto también, a comunicarnos qué amorosa. más amablemente. Te agradezco a ti. Te agradezco a ti, Mónica, este espacio, la invitación, porque encuentro que es un tema súper relevante. No se habla mucho, mucha gente no tiene idea, nunca ha escuchado comunicación no violenta y es porque no se ha socializado. Entonces, qué rico poder tener un espacio para poder sembrar una semillita y ver, dejar por lo menos la inquietud, a ver si por ahí prende y me Y interesa se puede averiguar más. aprender, Así se que puede muchas gracias entrenar, a o ti. sea, creo que ese es el desafío, que todos Sí. los que hoy día escuchamos este video, en el fondo podamos decir, pucha, ¿qué pasaría con si yo empiezo a expresar mis necesidades de otra forma, a pedir ayuda de una manera más amable, más Mm. constructiva? ¿Qué pasa si pido Uf. disculpas quizás por la forma en que he comunicado ciertas cosas Mm. antes y empiezo a construir de una manera Mm. distinta, desde mí hacia mi familia, los otros, Mm. e ir expandiendo círculos como Tal de cual. amabilidad desde otro lugar. Entonces creo que es un gran desafío. Me gusta Mm. mucho lo del escudo, la razón o la fuerza. Yo creo que podemos ser razonables con más amabilidad
y con una fuerza que no viene ¿No es desde la cierto? violencia, sino que es una fuerza desde la Así es, convicción, desde el cariño y una fuerza por sacar adelante un mejor tal país. cual, Así que te agradezco, Claudia, toda la por tu razón. cariño, por tu entrega, tu vocación. Va a quedar este video disponible para todos Gracias. los que puedan verlo. Ah, Muchas fantástico. gracias e invitados todos el próximo martes a la Gracias a ti, país también. Mónica.